Hola, hoy vamos a hablar de Word. Word es básicamente una herramienta que nos ayuda mucho a hacer textos de manera general. Cuando entramos al Word, la primera cosa que miramos son las opciones que hay. Las opciones de Word que tenemos son básicamente abrir un documento en blanco y hay plantillas que se puede usar de acuerdo a la necesidad que uno quiere. Si quiere hacer un reporte, si quiere hacer un calendario, un folleto o algo del estilo. Hoy vamos a abrir un documento en blanco que vamos a empezar algo desde el principio. Word, de la misma manera que Excel, tiene distintos contextos, ¿sí? Y de acuerdo al contexto se va cambiando el menú. Igual que Excel, hay básicamente una parte sencilla, que es la parte de archivos, donde uno puede y debería desde el principio guardar lo que está haciendo. Entonces yo voy a hacer acá, guardar como, voy a guardar adentro de acá de mi equipo, en el desktop, y voy a poner el nombre cualquiera de clase Word. ¿Ok? Entonces ahora mi documento ya se llama clase Word. Acá en el menú inicial, que es el menú inicio de contexto, tenemos las cosas básicas, donde uno puede cambiar el tamaño de la letra, el tipo de la letra, hay montones de letras. También se puede agrandar un poquito, achicar un poco, poner sobrescrito, tachado, subscrito. Hay muchas cosas donde uno puede meter cosas visuales. Además de eso, uno puede copiar formatos y pegar formatos y también copiar y pegar cosas de manera más sencilla, como pegado especial solo valores, solo formato y cosas del estilo. Word es una herramienta muy buena cuando uno quiere hacer un documento grande y mantener en ese documento un cierto estilo, mantener un estilo común en todo el documento para que se mire único, para que se mire bonito, que es lo que ustedes van a tener que hacer en la memoria al final. En la memoria, cuando ustedes estén al final de la universidad, todos van a tener que hacer la memoria, y para hacer la memoria uno recibe una plantilla, que sería una hoja de Word donde dice cuáles son las letras que hay que usar, qué tamaño que hay que usar, cómo se deben hacer las tablas, ¿ok? Y si uno va haciendo eso página por página, es una lata y se demora un montón de tiempo. Entonces, para poder manejar ese tipo de cosas de manera sencilla y directa, uno puede manejar eso con estilos. ¿Qué significa estilo? Uno puede crear exactamente el estilo que una memoria o una tesis puede tener. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Voy a mostrarles. Yo estoy haciendo mi tesis de doctorado. En mi tesis de doctorado, yo tuve que crear un estilo. Entonces, yo voy a llamar acá ese estilo, por ejemplo, de título Mayra. ¿Ok? Entonces, vengo acá y voy a colocar cuáles son las características que yo quiero que ese estilo tenga. Entonces, ese estilo se va a llamar título Mayra. Ele vai estar vinculado a alguma coisa, a algum tipo de estilo. E nesse caso acá, eu vou falar como é um título, ok? Eu vou pôr acá que vai estar vinculado ao texto normal. Vai estar basado, se você vai copiar alguns detalhes do estilo título 1, pero además de isso acá, eu posso cambiar as características. E na cajita que tem acá, van mirando como vai quedando, ok? Então, eu vou falar que eu quero que essa letra seja Arial Black, que tenha um tamanho de 14 e não 16. Además disso, não me gostou esse azul. Eu quero algo gris. Então, vou pôr o gris que quero. E acá eu posso pôr, se quero o texto ajustado a la esquerda, centralizado, a la derecha ou justificado. Nesse caso acá, como é o título, vou pôr que quero em el centro. Además disso, eu posso colocar como quero o espaço entre as linhas. Posso ter algo muito apretado, algo no tan apretado y algo con bastante espacio. Como es un título, voy a poner algo entre medios. Y acá también se puede poner entre los párrafos cuál es la distancia que tú quieres. Y acá tú también puedes cambiar cuál es la distancia que quieres entre los márgenes. Eso también se llama sangría. Y además de eso, ese botón de acá, uno puede cambiar cosas bien específicas. Por ejemplo, si tú quieres que los títulos tengan numeración, tú puedes venir acá en numeración y elegir. Si quieres que no tenga ninguna numeración, si quiere que tenga distintos estilos de numeración, ¿sí? Y acá tú vas eligiendo cómo quieres que funcione. Y hasta puede elegir viñetas, o sea, que se marque alguna cosita. En ese caso acá, para quedar bonito, voy a poner que quiero ese símbolo, ¿ok? Y sin ningún número. Y voy a dar a aceptar. Entonces, al partir, y también tengo esas opciones. Si quiero que ese estilo sea usado solamente en ese documento, o si yo quiero que ese estilo esté disponible para cualquier documento Word que yo cree en esa computadora. Y aquí voy a escribir título de mi tesis.
¿ok? Ahora vamos, eso es el título de mi tesis, ¿ok? Entonces, pero el cuerpo yo ya no puedo más usar ese estilo. Entonces, si fuera a escribir un párrafo, era una vez, por ejemplo, no puedo usar eso que se queda muy feo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un otro estilo que va a ser el estilo del párrafo. Entonces, voy a venir acá de nuevo, voy a crear un otro estilo que voy a llamar párrafo Mayra. También voy a modificar, voy a hablar que ese estilo sea basado en el estilo párrafo, por ejemplo, normal acá, y cuando doy enter va a ser de nuevo ese mismo estilo. Entonces acá yo voy a hablar que quiero el texto justificado, una letra 11 y que no quiero calibrí, ahora quiero Arial normal, ¿sí? Y además de eso yo voy a hablar que quiero las letras bien apretaditas para que yo pueda poner bastante texto en pocas páginas, pero yo quiero que el espacio entre los párrafos sea un poquito más grande, ¿ok? Un poquito mayor. Ahí doy a aceptar y ahora puedo escribir. Era una vez en Santiago, algo así, ¿ok? Y todo que yo escribir va a tener ese estilo ahora. Ahora, supongamos que yo ya no quiero más ese estilo, que me hablaron que el texto que yo hice tenía que estar con el color, el párrafo con el color azul, por ejemplo, y no gris como está negro. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo cambiar el estilo. Entonces, la pestaña, que es la pestaña de insertar. Acá en la pestaña insertar, podemos insertar distintas cosas. Podemos insertar páginas en blanco, un salto de página, podemos insertar tablas. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner, por ejemplo, los días de la semana, lunes, martes, miércoles, hacer un calendario, ¿sí? Los horarios de las 10 a las 11, distintas cosas yo puedo hacer con esa tabla. Además de eso, igual que el Excel, yo puedo manejar la tabla de distintas maneras, como por ejemplo, puedo poner formatos en la tabla. ¿Ok? Formatos distintos. Hay formatos que están predefinidos acá, que uno solo elige, pero además de eso uno puede elegir el color que quiera, ¿sí? Para ponerse en la tabla. Los bordes también, puede elegir como quiera. Acá se puede elegir como uno quiera, de acuerdo a lo que quiera. Y dentro de la tabla uno también puede elegir, ¿sí? Si quiere que las cosas en la tabla estén centralizadas, a la izquierda, a la derecha, cada columna de una determinada manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero colocar las cosas así. También, además de eso, se puede insertar acá distintas imágenes. Se puede recoger imágenes que estén acá ya disponibles, ¿sí? En el Word, en la librería Word. Pero además de eso, se puede insertar imágenes que estén online, ¿ok? Pero ahí tú necesitas conexión a Internet y hablar de dónde va a buscar. Pero como Word es una herramienta Microsoft, va a buscar en Bing, que es la herramienta de búsqueda de Microsoft, que no necesariamente es la mejor cosa del mundo, pero funciona bien. Además, se puede hacer distintas cosas como agregar formas, ¿sí? Si tú quieres hacer un flujograma o algún detalle, un diseño, alguna cosa, uno puede salir metiendo formas acá. Y igual que el Excel, cuando uno va metiendo formas, distintas cosas, se abre un menú de contexto específico. Acá hay herramientas de dibujo donde uno puede hacer distintas cosas con esa figura que metimos acá. Y que cuando se sale de la figura, se desaparece el menú de contexto de la figura. Y también se puede cambiar el diseño de página. El diseño de página acá podemos cambiar la orientación de la hoja. En este caso acá está en la vertical, la podemos cambiar para la horizontal. Y de manera automática miramos eso. Pero si estamos en la visualización ahora vertical, pero queremos mirar la página como un todo, podemos ir acá en el menos y con eso vamos a mirar cómo está quedando nuestra página de esta manera. También podemos cambiar el tamaño de la hoja que estamos manejando. Podemos poner más o menos columnas. Supongamos que quiero tener mi texto en 3 columnas. Ahí se va a poner de esa manera. Podemos achicar o entonces agrandar los márgenes. ¿Ok? Acá hay algunas sugerencias de márgenes, pero también podemos tener márgenes personalizados donde uno pone en detalle como lo quiere. Y también acá se puede poner especificaciones de la sangría, que es el espacio que hay del borde izquierdo y del borde derecho. Y además especificar acá en cantidad de puntitos cuánto queremos de distancia entre los párrafos. Y otra cosa acá que se puede manejar en el menú de diseño, ¿ok? Uno puede hablar acá temas sugeridos por el Word. Temas que significa que hay estilos predefinidos donde se manejan distintos colores y distintas letras.
sirven también como base para lo que uno quiere hacer. Y dependiendo si uno trabaja en una empresa y quiere hacer un documento más oficial, podría hasta llegar a poner una marca d'água, ¿ok? Entonces supongamos que estamos haciendo una marca d'água oficial de la universidad, algo de la universidad, podríamos venir acá y poner una marca d'água como imagen, como por ejemplo el logo de la U. Acá. Y con eso tenemos el logo de la U, por ahora no miramos por eso. Sacamos la figura, ahora se puede mirar que hay el logo de la U por detrás que no hace parte del texto, pero uno lo nota acá. También se puede poner bordes de página. Los bordes de página pueden ser un cuadrito o cualquier cosa para dejar una página más bonita o algo así, pero normalmente no es algo que se ocupa en una memoria o un documento oficial. Otra cosa que se puede manejar, que es una cosa mucho más avanzada, pero que se puede manejar, son las citas. Cuando uno va a hacer una memoria, tiene siempre que hacer citas bibliográficas. Word también se puede manejar ese tipo de cosas, pero no nos vamos a meter en ese detalle porque no vamos a alcanzar. Pero sí, una de las cosas que sí podemos meternos es en la parte acá de tabla de contenido. ¿Cómo hacer una tabla de contenido automática? Eso ustedes deberían saber para lograr manejar el tema en sus memorias, en un documento, en un informe. Si ustedes se acuerdan, acá definimos un formato de título, sí, pero acá yo voy a cambiar para el título automático que tiene acá y voy a poner distintas páginas para que logremos mirar eso. Entonces vengo acá, voy a saltar página, voy a poner acá título de mi tesis, conclusión de mi tesis, ¿ok? Y acá al principio yo voy a poner un espacio y acá yo voy a meter la referencia de tabla de contenido. Entonces yo tengo dos líneas que están marcadas como título. Voy a cambiar esa acá también para tener el mismo estilo. Tengo dos líneas como título, ¿ok? Esas dos líneas como título, voy acá al principio, ellas van a ser automáticamente marcadas como en una tabla de contenidos como título. Yo selecciono acá la tabla automática 1 y si ustedes miran acá, ya tengo alguna cosa marcada. Acá la conclusión de tesis, ¿por qué no lo marcó? Porque yo no lo había marcado como título 1. Entonces vengo acá, lo cambio a título 1, vuelvo a la tabla de contenidos con el mouse y botón derecho y vengo en actualizar campos. Ahí de manera, me aparecen las opciones, mando a actualizar toda la tabla, acepto y mi tabla de contenidos está actualizada de manera automática. Y eso lo haría no importa cuántas páginas yo tuviera. Y si yo tuviera más ítems acá, como título de mi tesis, capítulo 1. Y voy a nomear eso como título 2. Acá en las conclusiones voy a poner capítulo N. Y también voy a nomear eso como título 2. Si vengo acá a la tabla de contenidos, de manera automática actualizo los campos, actualizar toda la tabla y ahora ustedes van a mirar que van a poner en sangría el índice de contenidos. Entonces, Word puede ayudarlos mucho en hacer documentos oficiales. Un informe, la memoria. Sí, Word tiene mucho más funciones, pero en una clase no alcanzamos mucha cosa. Espero que hayan entendido un poco de qué se trata Word y lo sepan usar. Nos vemos en la clase. Gracias.